Les agradecemos mucho que se han conectado. Un saludo aquí a todos los amigos y las amigas. Bienvenidos. Y los que se han conectado también por el Zoom. Gracias, Prabhu Dina, Pujari de Radha Vrindavan Chandra y sus asistentes poderosos también. Y entonces, el tema que nos reúne hoy lo vamos a cubrir hoy en dos partes y mañana en dos partes prácticas. Y vamos a hacer una pequeña invocación a los maestros espirituales. Así que si gustan seguir y si no pueden tratar de concentrarse cerrando sus ojos, juntando sus palmas. Este sonido es purificador. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jnana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dati Sapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakambitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Bhaktya Vihina Aparada Lakshai Kshiptascha Kamadi Tarangamadi Kripa Mayitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanaravinda Vancha Kalpatarvascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavya Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Entonces, lo que hemos invocado es la gracia del maestro espiritual. Como vamos a estudiar ahora, es sustancial el papel del maestro espiritual en la vida de uno. Y también hay que entender que el maestro espiritual no es solamente un individuo o una persona, sino es toda una sucesión que viene del propio Ser Supremo, que se transmite igual que se transmite o se pasa una fruta madura del árbol, de un árbol grande, se pasa de mano en mano, porque cuando el fruto se cae, se malogra. Entonces tiene que pasar así cuidadosamente estos frutos. Y esta transmisión se llama la sucesión discipular, el Guru Parampara. Y es así como nosotros recibimos lo que viene de otro plano. Sí. Hay muchos planos en los que estamos. Incluso en este mundo hay diferentes planos. Se entiende a veces con las frecuencias. Por ejemplo, tenemos estos aparatos, ¿no? O se puede dar el ejemplo de la radio. Tenemos una radio, tenemos un dial y uno puede escoger una frecuencia. Y con el mismo aparato que uno tiene puede escuchar una cosa, puede escuchar otra. Puede conectarse con una radio en Alemania, en Rusia, en el Alto, la India. Pero necesita que sintonizar esa frecuencia. Y eso está muy en línea con el tema que vamos a hablar. El tema general se llama el poder del Mahamantra.
y la parte de hoy se llama el sonido divino. Entonces, así como nosotros podemos sintonizar vibraciones de este mundo, también podemos sintonizar vibraciones de otros mundos. Para eso se necesita preparar nuestro receptor. Lo mismo, en una radio común puede sintonizar frecuencias que están relativamente cerca. Una radio muy especial puede conectarse con aviones, con naves espaciales. Se conectan con un telescopio que está sacando imágenes. Entonces, el sonido divino está al mismo tiempo más allá de todos los universos y al mismo tiempo está dentro de cada átomo. Entonces, este sonido divino tiene una naturaleza distinta al sonido material. El sonido material, de hecho, es separado de la sustancia que lo emite. ¿Sí? Por ejemplo, hay un conjunto musical y entonces una cosa es la guitarra y otra cosa es la música que se puede hacer con esa guitarra. Y otra cosa es el que toca, otra cosa es el que escucha. Entonces son todos fenómenos separados, porque el mundo material es como un rompecabezas de piezas sueltas. Entonces se arman estas piezas. Es como, también hay un juguete que se llama el mecano. Uno puede ser una casa, puede ser un auto, pone piecitas. Estas piezas que constituyen el mundo material se llaman elementos. Entonces uno toma diferentes elementos, los combina y se manifiestan las cosas. De estos elementos, el elemento más sutil es el sonido. Y es la raíz de todos los demás elementos. Por eso se dice también el principio en el verbo. En este mundo también la palabra, lo que se habla, es más poderoso que cualquier otro accionar de nuestros sentidos. Por eso también el sonido, la música, pero al mismo tiempo también el ruido nos disturba mucho. En cambio, la música nos puede armonizar. Entonces el sonido conduce las acciones. El sonido es una plataforma superior incluso en el mundo material. Así que comprender el sonido, de hecho, es la parte más sutil de la ciencia en este mundo también. Todas estas cosas, incluso los aparatos más modernos, funcionan en base a vibraciones, ¿no? Es así que cuando uno puede entender esto en general, puede entender también de que para acceder a cualquier vibración, uno requiere un adecuado instrumento. Incluso hay que afinar los instrumentos, como hemos dado el ejemplo de la guitarra. Antes del concierto, entonces el guitarrista va a afinar su guitarra y va a empezar a tocar. Entonces nosotros tenemos instrumentos que los llamamos los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ah,
Cinco. Cinco sentidos de adquisición de conocimiento. Y tenemos cinco sentidos de acción. Entonces, los sentidos de acción son los brazos y las manos, las piernas, la boca. Lo que uno come sale, entonces los genitales y el ano. Esos son cinco sentidos de acción. Y hay cinco sentidos para adquirir conocimiento. Lo que normalmente conocemos como cinco sentidos son nuestros instrumentos, nuestros sensores para percibir lo que nos rodea. Y esos, ustedes, claro, los conocen: el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. De estos cinco sentidos, otra vez, el oído es el más importante. Por ejemplo, hay aviones que vuelan por el cielo, ¿sí? Pero no siempre uno puede ver, porque hay nubes, a veces de noche, pero uno puede escuchar. Y uno puede decir: está pasando un avión. Una persona puede decir: está pasando una moto. Está ladrando un perro. No necesariamente tiene que ver al perro que está ladrando, pero uno asocia esa sensación, el sonido, con el objeto. Pero tiene que haber algo que lo asocie, ¿no? Entonces, eso se llama el conocimiento. El conocimiento asocia nuestros sentidos con lo que percibimos. Un ejemplo clásico dado por nuestro maestro espiritual, por Srila Prabhupada, es el de un automóvil que se detiene. Si uno toma trufi, vamos rápido, al alto, se para el trufi. No puede ser. Y todos se bajan. ¿Y ahora qué pasa? Es tarde, no hay más, es el último. Entonces, el conductor destapa el motor. Todos miran, pero nadie entiende qué pasa ahí. Unos cables que van de un lado a otro, unas manchas aquí y allá, unas gotas que salen. Todo el mundo se rasca la cabeza y dice: ¿esto qué es? Señor bendito, nos mueven algo así por si acaso. Pero viene un mecánico. ¿Qué hace el mecánico? Sabe qué está pasando. Todos están mirando lo mismo, pero el mecánico sabe qué está pasando. Los demás miran, pero no saben qué está pasando. Entonces, también es bueno entender cómo nuestros sentidos se acoplan con la realidad. Y tenemos que saber que nuestros sentidos en realidad perciben una imagen de la realidad. Nuestros sentidos no están en contacto con la realidad. Es como cuando se saca una foto. De hecho, nuestra vista es como una cámara fotográfica. Nosotros solamente vemos fotos de las cosas, no vemos las cosas, ¿no? Y distinguimos el color justamente por la vibración, ¿no? Una cierta vibración de menor energía es rojo, por ejemplo. Mayor energía, violeta. Y los colores están ahí según la frecuencia. Entonces, todo lo que percibimos es una frecuencia y eso lo traducimos, bueno, ni siquiera nosotros, es un aparato en el que nosotros estamos adentro de este aparato. Porque nadie hace eso voluntariamente. Nadie hace eso. Dice: a ver, ¿cuánto será la frecuencia de esto que estoy mirando? Y a ver, haré el cálculo para así. No.
eso se nos regala a través de la presencia de alguien más en este cuerpo. Alguien que sí entiende todo esto, alguien que ha creado todo esto. Nosotros solamente vemos como una imagen de la realidad. Incluso ya se usa esa terminología en la ciencia. Ustedes saben que hay dos corrientes de ciencia. Una se llama la realista y la antirrealista. La corriente realista solo tiene un límite de comprensión con las cosas que se pueden percibir. Y eso es como, digamos, la ciencia que se considera superada. Y la antirrealista sabe que en realidad nosotros no tenemos contacto con la realidad. Y entonces estudia la naturaleza de las cosas, el por qué las cosas hacen lo que hacen. El conocimiento en general, entonces, tiene también categorías. Así, en este mundo hay un cierto conocimiento que nos vincula con los objetos materiales. Entonces, nosotros estamos dentro de este cuerpo, somos el sujeto y estamos rodeados de objetos. Entonces, tenemos una percepción de las cosas. Unos dicen que hay que ser objetivos. Entonces, ¿qué significa objetivo? Que hay que conocer la descripción del objeto. Pero cuando nos relacionamos con otros sujetos, tenemos que ser subjetivos. Hay que entender la intención que está detrás de la acción. O sea, que entender la acción es todavía un acto primitivo, ¿no? Es solamente un acto de definición de los objetos. Pero entender los sujetos es una ciencia más avanzada. Es una ciencia que estudia el propósito detrás de las acciones, el por qué. Y eso es muy importante. Es todavía más importante que conocer la ciencia que vincula los objetos y los elementos. Porque en este mundo estamos relacionados con otros sujetos. Pero ahora viene la parte más importante. Así como hay sujetos, hay también el super sujeto. Lo podemos llamar Dios, el Ser Supremo. Nos lo llaman Allah, Jehová, Yahvé, Krishna, Govinda. Y esa es la relación más importante, establecer la relación con el supersujeto. Y entonces ahora hay que entender, y a este supersujeto también, y a todo lo que está en su ámbito se llama divino. Divino es una palabra que viene de la lengua sánscrita, ¿no? La raíz de divino es dev o deva. De deva, de dev viene divino, divine. ¿Y qué quiere decir esta palabra deva? Quiere decir el que juega, el juguetón, ese es el deva. Nosotros tratamos también de jugar, ¿sí? Cuando uno es niño, todo lo que quiere hacer es jugar. Porque nosotros somos como unas creaciones hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces tratamos de hacer lo que Dios hace. Solo que nuestro juego tiene límites. ¿Mm? Viene la mamá. ¿Hasta qué hora van a jugar? ¿Sí?
Ya has hecho tus deberes, limpiaste tu cuarto, ¿no? Y después, cuando uno crece, le dicen que tiene que estudiar. Y después tiene que trabajar, o las dos cosas. Y después trata de inventarse cómo es abrir un espacio para jugar, ¿no? Y uno juega diferentes cosas. Pero el Ser Supremo, él siempre juega, porque él no tiene ninguna obligación, no tiene ningún deber. Y él se multiplica, que es algo que nosotros difícilmente podemos hacer. A veces las personas dicen, ay, quisiera partirme en cinco. Mejor que no, porque sería muy peligroso. Pero algunos los llaman, aquí están los psicólogos, bipolares, ¿no? Se parten en dos, ¿sí? Hay otros que son multipolares también. Pero el Ser Supremo se parte sin perder su identidad. Se multiplica a sí mismo, se expande. ¿Mm? Si uno pudiera, sería muy interesante, ¿no? A una Isabel la manda a trabajar, la otra Isabel va a pasear, la otra Isabel está arreglando la casa, la otra Isabel va a hacer. Pero el Ser Supremo hace eso. Él está siempre en este juego que se llama lila. Lila quiere decir un pasatiempo. Entonces, él está en su lila eterno. Para hacer todas las cosas, él se expande. Entonces, incluso para crear este universo, él crea solo con una fracción de su potencia. Una fracción infinitesimal de su potencia crea todos los universos, ¿no? A nosotros nos costaría, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, y no creo que alguien haya podido todavía fabricar un mosquito. Y menos mosquito macho, mosquito hembra, y que después haga otro mosquitito de eso. ¿Mm? Señor, bendito. Y el mosquito es todavía la criatura menos bienvenida, ¿no? Entonces, imagínense, para poder concebir todo lo que existe, crearlo, mantenerlo, destruirlo, volverlo a crear y todo, se necesita una capacidad increíble. Y eso lo hace el Ser Supremo con una fracción de sí mismo, descrita por él como insignificante. Él mismo escribe, ya, ok, ya. Mundos, trin, listo. Entonces, es importante también tener una noción de qué significa el poder divino. Poder divino no es un poder así como pequeño, no es una cuestión limitada. Es más, nuestra mente no lo puede concebir, porque nuestra mente tiene límites, está limitada por nuestra condición. Entonces necesitamos liberar la mente. Ahora la mente está presa, vamos a tener que liberarla para que pueda concebir más allá de lo que actualmente puede. Entonces, volviendo al punto del conocimiento, el conocimiento implica vincularse con lo divino. Esa es la primera fase del conocimiento, la más importante. Entre las cosas que uno tendría que aprender en la vida, esa no puede faltar. Cada vez está bien que uno sepa hacer lauchas, API, sepa manejar auto, sepa, no sé, escribir, pero si no conoce cómo conectarse con el plano divino, su vida todavía no ha empezado, en serio. Porque ese es el plano original. Lo que estamos percibiendo es apenas un reflejo de las cosas. No estamos percibiendo la sustancia misma. Entonces hay diferentes fuentes por las que uno se informa de lo que está más allá de nuestros
sentidos. La fuente principal es esta de el maestro espiritual. Es conectarse a través de esta sucesión discipular para vincularse con el mensaje original. Y se entiende, por ejemplo, que este universo, cuando se ha manifestado inicialmente, se ha transferido a este universo un primer ser viviente, que se llama Brahma. Y Brahma en realidad ha llevado a cabo la creación en detalle con la potencia que ha recibido. Él ha sido apoderado para esta creación, pero se le han dado los elementos. Ahora, Brahma ha tenido este contacto con el Ser Supremo y lo transmite. Entonces, Brahma, después de Brahma, de él nacen criaturas. Él no tiene madre, por eso se llama Swayambhu, el que ha nacido de por sí. Pero él manifiesta criaturas y después ya aparecen formas así masculinas, femeninas. Después aparecen diferentes especies, 8.400.000 especies de vida. 400.000 son humanas, 8 millones son no humanas, que van desde los gérmenes hasta los animales más desarrollados. Entonces, Brahma transmite esto después a sus hijos, y entre ellos a Narada. Narada transmite a Vyasa. Vyasa transmite a Madhva. Madhva, Lakshmipati. Así sucesivamente, desde hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? 150.000 millones de años ya han pasado de este universo. Muchísimo tiempo ya ha pasado. Y desde ese tiempo hay así esta transmisión. Entonces, conectarse con esa sucesión es un punto clave. Pero esa sucesión también se guía por registros, ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestros cuadernos, ¿no? Nuestros apuntes, libros. Estos registros de tiempo inmemorial se llaman Veda. Veda quiere decir conocimiento. En realidad el conocimiento es entregado a través de Brahma para todos los seres vivientes, especialmente los seres humanos. Entonces, cuando se crea este mundo, también se hace el manual de funcionamiento. ¿Ok? Se ha creado el mundo, aquí está el manual. Esto funciona así. Si quieres una cosa, tienes que hacer esto. Si quieres otro, tienes que hacer esto otro. Ahora, nosotros tenemos dos partes, hoy habíamos mencionado. La primera parte vamos a terminar como en unos 5 minutos. Y después, para los que están conectados en Zoom, nos vamos a reconectar. Pero terminamos con esto. Entonces tenemos, por un lado, la fuente, que es los maestros, y tenemos la fuente, que es el conocimiento, el Veda mismo. Y tienen que coincidir. Los maestros no son inventores de conocimiento, porque el conocimiento ya viene dado. El conocimiento se genera antes de este mundo. Cualquier cosa se ha ideado antes de que exista, ¿no es cierto? Si uno quiere, no sé, fabricar una campanilla, antes de que haya la campanilla, tiene que estar en la mente de alguien. Entonces el conocimiento precede a la acción. Entonces hay un conocimiento previo. A eso se llama el Veda. Veda, traducido a otras lenguas, en castellano se dice verdad. En latín se dice vidya o video, lo que se ve, evidente.
en griego, idea, ¿no? Wit también en alemán, etcétera. Todo lo que es el conocimiento viene de esta palabra Veda en sánscrito, incluso en los idiomas que hablamos corrientemente. Entonces, estos dos elementos están ahí. Esa es nuestra fuente. Y esta fuente, el Veda, tiene una parte más, la crema de todo este Veda se llama Vedanta, que quiere decir a dónde conduce todo este conocimiento. Y este Vedanta tiene su máxima expresión en un escrito que se llama el Srimad Bhagavatam, que es la esencia del Vedanta. Entonces, vamos a usar nosotros como referencia esa crema del conocimiento y los maestros que vienen en sucesión discipular. Esas son esas dos referencias de partida. Y la escritura se considera la madre y el maestro es como el padre. Entonces, eso da lugar a nuestro nacimiento hacia ese plano. Entonces, hemos nacido en este plano nosotros a través de un padre y una madre y tenemos un cuerpo hecho de los elementos de esta materia. Y para tener acceso a lo divino, entonces tenemos un otro nacimiento que está basado en el conocimiento perfecto y en el maestro que viene en la sucesión discipular. Y ustedes van a ver, por ejemplo, nosotros donde estamos actualmente es más conocida la enseñanza del Señor Jesucristo. Y Él explica exactamente lo mismo. Claro que lo explica de una manera simplificada también, porque no había una oportunidad de una explicación tan detallada en las circunstancias que se dieron en ese entonces. Pero es también así, por eso Él dice, yo soy el camino. Claro, sin el maestro no se puede entender estas cosas. Y también se necesita alguien que viva lo que está escrito. Ese es el guru. Entonces, esa cosa toma vida cuando hay alguien que lo vive, porque el ser humano solo aprende a través del ejemplo. Entonces, si no hay ese ejemplo, no se puede concebir, no se puede imaginar uno cómo es eso. Sí, entonces, esta primera parte la cerramos entonces con estas dos referencias fundamentales. Y aquí a nuestros amigos que están conectados, les vamos a pedir que por favor, entonces vuelvan a conectarse. Vamos a cerrar esta sesión y si tienen ustedes preguntas, mándenlas por el chat. Después vamos a hacer, entonces nos reconectamos en 5 minutos. Tienen recreo de 5 minutos para hacer todas sus travesuras y lo que necesiten hacer. Muchas gracias.